córnea está cambiando incluso con cada parpadeo, ¿sí? Es un sistema viscoelástico, presenta principalmente dos formas de movimiento como todos los sistemas viscoelásticos, la elasticidad en la cual crea cierta resistencia y requiere de cierta fuerza para su deformación, al quitarle esa fuerza puede regresar a su forma original. Y el amortiguamiento, el cual puede hacer distintas presiones y distintas fuerzas para hacer sus modificaciones en la superficie. Todas estas tienen la ventaja de que pueden ser reversibles mientras no hagamos algún otro procedimiento. Bien, debemos de recordar que la córnea responde a las fuerzas, cierto, no es totalmente estricta la respuesta física de la córnea, pero se acerca mucho a la respuesta establecida por el módulo de Young, en el cual establecía que un sistema viscoelástico tiene mayor resistencia en la periferia y requiere de más fuerza para su deformación. Y en el centro la respuesta puede ser, incluso cuando dejamos de someter una fuerza, cuando regresa puede quedar con cierta deformación que posteriormente se recupera. Ahora, en el sistema de OCT debemos de recordar que es un sistema de interferometría, por lo cual permite pasar algunas estructuras incluso semiopacas o con cierta tendencia a mayor densidad, ¿sí? Esta luz se envía a través de dos vías, convergiendo en el punto donde estemos haciendo el análisis, y la longitud de onda puede variar dependiendo del aparato con el que contemos. Nosotros contamos con estos dos aparatos nada más, en los cuales tenemos uno que tiene una mayor resolución, ¿sí? Los saltos son muy pequeños y la calidad de la visión es ligeramente más fina, ¿sí? Y en otro tenemos la ventaja que tiene una longitud de onda mayor, la cual nos permite incluso ver estructuras o atravesar ciertas estructuras. Tanto uno como el otro presenta distintas ventajas y desventajas, pero se complementan bastante bien. Bien, como punto número 1 debemos de recordar que para nuestros segmentos intraestromales, para nosotros era importante corroborar no nada más topográficamente o a través de un topógrafo la paquimetría, sino que también a través de visante e incluso de algunas ocasiones de ultravimicroscopía, saber exactamente el grosor y por dónde iban a pasar estos segmentos, haciendo un tamizaje, ¿sí?, por saltos de 1 o de 2 milímetros y poder saber por dónde pasaban nuestros túneles. Y también descartar o clasificar el tipo de ectasia, frente al cual nos estábamos enfrentando, la cual hoy en día en el hospital solamente utilizamos Amsler-Muckenheim. Bien, los efectos reales de los segmentos que pudimos ver a través de la interferometría son la compresión y la expansión, que casi siempre van de la mano para poderse explicar, la deformación, sobre todo su efecto a nivel endotelial y las características del túnel. ¿Qué ha sido lo que hemos ido encontrando con el paso del tiempo? Que siempre la paquimetría mínima del túnel debe ser mayor del tamaño del segmento, porque si no la proyección puede ser hacia arriba, hacia la parte de arriba, e incluso algunas veces podemos ver como si fuera una costilla en la parte de arriba del grosor estromal. El efecto de expansión, debemos de recordar que cuando tenemos un medio de mayor resistencia dentro de un medio de menor resistencia, se hará fuerzas de expansión hacia sus paredes de forma casi siempre asimétrica, dependiendo de la forma. Si fuera un círculo, es totalmente simétrica, en este caso un triángulo, como lo son los segmentos triangulares, pues entonces los vértices son los que crean mayor zona de expansión. También tenemos el concepto de compresión, y eso lo debemos de recordar que está directamente relacionado con el grosor de tejido que dejemos por arriba del segmento y por abajo del segmento, ¿sí? Las fuerzas de compresión son en la parte superior del segmento, aproximadamente de la mitad a la tercera parte, y las de compresión con expansión y desplazamiento en la parte inferior, ese 20% que tratamos de dejar en la parte inferior, se ven desplazados hacia la zona endotelial, ¿sí?, hacia la cámara anterior, hacen una pequeña rodilla o como una joroba. Entre más delgado dejemos la zona inferior, mayor deformación vamos a tener. Y aquí podemos ver como un segmento hexagonal de 250 micras comparado con un segmento de 450 micras, vean la capacidad de deformación que tiene un segmento, es mucho menor
que la que tiene un segmento mayor a la misma profundidad, haciendo incluso que esa rodilla hacia la cámara anterior sea mayor. En la dinámica del humor acuoso es importante esta rodilla. ¿Por qué? Recordemos que es un vórtice que atraviesa la cara anterior, que corre toda la cara endotelial y después vuelve a regresar hacia la parte anterior del iris. Entonces, ese movimiento de golpeteo en esa rodilla, si la dejamos muy pronunciada, puede causar con el paso del tiempo pérdida endotelial, ¿sí? Y bueno, otros conceptos como son la fluorofotometría para ver qué tanto esta dinámica se ha cambiado debido a los segmentos, no es tan alta como por ejemplo la que tenemos con los lentes fáquicos, sobre todo los que se acomodan a nivel angular. Y debemos de recordar que si hay la alteración en la dinámica del humor acuoso, alteraciones en la presión intraocular, puede haber también pérdida endotelial. Ahora, las características del túnel son importantes y principalmente las que tomamos en cuenta o razones de por qué hacemos OCT en nuestros pacientes es para ver la colocación correcta de los mismos, la incisión, ver la profundidad y la forma en la que están el trayecto de los túneles, el desplazamiento endotelial y también si existe algún tipo de perforaciones. La colocación correcta es importante. Vean, en este caso son segmentos triangulares. Podemos ver cómo este segmento está colocado con la parte de la base inferior y en este segmento la base está superior y el vértice inferior. Y vean cómo este vértice tiene mayor poder de deformación, ¿sí?, haciendo una rodilla más pronunciada que aquel que tiene una buena colocación. Podemos tener buenos resultados refractivos e incluso estabilizar a nuestro paciente, pero esa rodilla pronunciada con el paso del tiempo puede causarnos problemas. Entonces, muchas veces tenemos que tomar la opción, aunque el resultado sea bueno, y lo pongo entre comillas, colocar nuevamente, pero en buena posición, ese segmento. Otro efecto que hemos visto es en la incisión. Y ya sabemos que cuando son con láser de femtosegundos, pues se mantiene en el mismo plano. Y cuando es una técnica manual, puede ser en un plano desigual. Vean cómo esta incisión, a pesar de ser o de haber sido hecha con unas manos expertas, vemos cómo tiene mayor profundidad en la periferia y entre más se acerca hacia la zona más pronunciada de la córnea se ve más adelgazada, se encuentra más profunda, por lo cual debemos de tener mucho cuidado desde la incisión. Incluso las disecciones de los túneles son importantes. Estas disecciones, vean cómo tenemos aquí el segmento y esta es una disección manual en la cual no se establece la misma profundidad. Vean cómo el disector va desde esta zona hasta acá. Esta línea es la disección del túnel. Y aquí tenemos el segmento, el cual está aproximadamente una tercera parte de toda la disección, por lo cual debemos de también tener cuidado dónde lo colocamos. Y en el plano del efecto de la disección debemos de recordar también que la forma manual, este es un caso manual, en el cual tenemos distinta profundidad en ambos casos, ¿sí? Porque el túnel, dependiendo de las maniobras que vayamos realizando, podemos hacer disecciones en distinta profundidad o incluso hacer falsas vías cuando es con láser de femtosegundos. Otra más, donde tenemos menor deformación hacia la cara anterior, pero vean, esto no son 20% por debajo del grosor de los segmentos, se quedó casi en medio de la córnea, el efecto va a ser menor y tendremos también menor deformación, pero vean cómo un túnel es más profundo, el del lado izquierdo, y el del lado derecho frente a ustedes, perdón, el del izquierdo es más superficial y el del lado derecho es más profundo. Sí, finalmente, para terminar, para nosotros ha sido de ayuda tener también distintos patrones colorimétricos dentro de estos OCTs. Y nos ha ayudado también para determinar algunas características importantes en la superficie. Incluso cuando no logramos medirlos con algún sistema colorimétrico, echamos mano de las escalas de lilas o también de las escalas colorimétricas por densidades, que es la clásica de los sistemas de OCT, para ver algunas características que puedan determinarnos la posición e incluso la zona de disección de nuestros túneles. Muchísimas gracias.
Tenemos 4 minutos para preguntas. Si alguien del público tiene alguna pregunta para la doctora Narli, por favor, que se acerque para que se escuche por el micrófono. Y bueno, Narli, yo quisiera pedirte que nos dieras unos tips, así como para la gente que no está muy familiarizada todavía con la cámara de Schoenflug, que realmente, a pesar de que tiene tantos años, aún todavía no es un equipo que realmente domine la mayoría. ¿Realmente los mapas que nos presenta equivalen a lo que podemos encontrar en Orbscan, o qué te motivaría o qué podría motivar a la gente a ver un mapa de Schoenflug en vez de un Orbscan? Ok, yo creo que el Orbscan no tiene tanta fineza en cuanto a las elevaciones. Seguimos estando frente a un mapa que está comparando una esfera contra un mapa que está connotando a un elipsoide, para empezar. Pero si yo también no quiero nada más basarme en los patrones colorimétricos, porque eso es, yo creo que una mala costumbre de muchos que interpretamos mapas, ¿no? Si lo veo rojo me asusto y ya no lo toco. Si lo veo azul